Estaba sentado en mi escritorio a las 2:13 de la tarde de un miércoles, cuando Reed Calloway de Recursos Humanos entró, con un guardia de seguridad detrás de él. Llevaba 17 años en ese escritorio. El mismo escritorio, la misma ventana, la misma vista del estacionamiento. Conocía cada coche que pertenecía a cada turno. Sabía que luces del estacionamiento parpadeaban en las noches frías. Conocía el sonido que hacía el sistema de climatización, BAC, cuando estaba a punto de apagarse. Y sabía, por el ángulo del sol de la tarde en esa pared en particular, que era demasiado temprano en el día para que alguien de recursos humanos estuviera haciendo una visita social. Reed puso una carpeta en mi escritorio. No se sentó. Cole, necesitamos hablar. Me llamo Cole Arrobé. Tengo 49 años. Durante 24 años, mantuve las máquinas en funcionamiento en Hardwick Industrial, una planta de fabricación de tamaño mediano, a las afueras de Indianápolis, que producía componentes de precisión para las cadenas de suministro automotriz y aeroespacial. Teníamos 3 líneas de producción, 800 empleados en 2 turnos y una red de control SCADA que lo unía todo. Yo era el ingeniero senior de sistemas, el único al final. Reed me dijo que habían recibido un informe. Alguien había visto mi camioneta estacionada cerca de la oficina de Autotech Solutions un sábado por la mañana, 3 semanas seguidas. Autotech suministraba equipos de automatización a fabricantes, incluyendo Hardwick. Reed dijo que la empresa tenía motivos para creer que yo estaba compartiendo información operativa patentada con un competidor. Spence Durl, el oficial de cumplimiento, estaba en un rincón de la habitación. Todavía no había dicho nada, lo cual era inusual para Spence. Era el tipo de persona a quien le gustaba estar presente en momentos como este, pero se veía un poco menos cómodo de lo que yo hubiera esperado. No los corregí. No expliqué que Autotech no era un competidor. No mencioné que había estado haciendo trabajo de asesoría los fines de semana, revisando sus propuestas de marcos de equipos, nada operativo, nada que tocara un solo sistema de Hardwick, y que tenía registros escritos de cada sesión para evitar exactamente este tipo de malentendido. Solo miré a Reed, luego a Spence, y luego de nuevo a Reed. De acuerdo, dije. Ambos esperaron algo más. Tomé mi credencial de acceso y la puse sobre la carpeta. Recogeré mis cosas. Se suponía que éramos 3 en el equipo de ingeniería de sistemas. Ese era el plan cuando me contrataron hace 24 años. 3 ingenieros, especializaciones definidas, cobertura total. Tenía sentido. Solo la red PLC tenía 47 nodos de control. El sistema SCADA había sido personalizado durante más de 15 años y tenía lagunas en la documentación que se remontaban a 2009. Se necesitaba gente. Los recortes presupuestarios lo redujeron a 2. Luego, mi colega se fue por una mejor oferta en Michigan y el puesto fue congelado. Entonces, solo quedé yo. Dale Utechkins había sido vicepresidente de operaciones durante unos 4 años para entonces. Dale era bueno en 2 cosas, hacer que los recortes parecieran estrategia, y hacer que las promesas sonaran como plazos. Situación temporal, Cole, lo decía como si me estuviera haciendo partícipe de algo. Estamos en un patrón de espera hasta el 3er trimestre. Contrataremos personal después de la revisión de la fusión. La fusión llegó y se fue. Sin personal después de los resultados del 4º trimestre. El 4º trimestre llegó y se fue. Sin personal. Dejé de contar cuántas veces escuché esa frase. Lo que sí conté fueron las ventanas de mantenimiento que perdí, las solicitudes de documentación que quedaron sin respuesta, las alertas de vulnerabilidad que presenté y que volvieron selladas como reconocidas, baja prioridad. Guardaba una carpeta, cada correo electrónico, cada solicitud, cada falta de respuesta, no para construir un caso, sino porque necesitaba poder demostrarle a alguien, algún día, que lo había intentado. El peor momento no fue una evaluación de desempeño, ni un aumento denegado. Fue un martes por la noche de noviembre, unos 2 años antes de que me despidieran. Era el 16º cumpleaños de mi hijo Tyler. Él mismo había elegido el restaurante, una churrasquería a unos 40 minutos de casa, a la que lo llevábamos cada año desde que tenía 8. Salí del trabajo a las 5:15, lo cual era temprano para los estándares de Hardwick. Llegué hasta el estacionamiento.
Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La línea 2 estaba arrojando una secuencia de fallos en el bucle de retroalimentación del PLC, un código de error específico que la mayoría de la gente en el turno no reconocería como grave, pero que yo sabía que significaba que los sensores de presión hidráulica estaban a punto de empezar a registrar datos erróneos. Si no se borraba manualmente, la línea se bloquearía en medio de la producción. Nadie más sabía cómo borrarlo. Me había ofrecido a capacitar a los jefes de mantenimiento 2 veces. Ambas veces, la sesión fue pospuesta por algo más urgente. Me senté en mi coche, en el estacionamiento de Arwick, durante 47 minutos, arreglándolo de forma remota. Luego, conduje hasta la churrasquería. Ya estaban con el postre. Tyler levantó la vista cuando entré, y luego volvió a mirar su pastel. No dijo nada. Siempre ha sido un buen chico con ese tipo de cosas. Pero vi lo que cruzó por su rostro en ese medio segundo antes de que apartara la mirada. Nunca lo he olvidado. Ese fue el momento en que comprendí en qué me había convertido realmente para Arwick Industrial. No indispensable, solo disponible. La diferencia importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Indispensable significa que no pueden reemplazarte, y lo saben, y te tratan en consecuencia. Disponible significa que no pueden reemplazarte, pero tampoco se molestan en solucionarlo. Así que, simplemente, siguen tirando de la cuerda hasta que se rompe. Hice un último intento el octubre siguiente. Una presentación completa, modelos de probabilidad de fallas, evaluación comparativa de la industria, 3 eventos de casi accidente documentados. Reuní a Dale y al equipo ejecutivo en la misma sala. 40 minutos, datos claros, una petición clara, 4 ingenieros adicionales, roles definidos, cobertura real. Dale asintió todo el tiempo. Al final, dijo que lo revisarían después del 4º trimestre. Spence dijo que el problema real era probablemente la documentación, no la plantilla. Salí de esa reunión sabiendo que nada iba a cambiar, y tomé una decisión. Unas semanas después de esa reunión, conduje hasta Chicago para una conferencia de automatización industrial. Arwick no me enviaba. Los presupuestos de viaje estaban congelados, pero el organizador era un antiguo contacto que me consiguió un espacio para hablar sobre la calibración de sistemas adaptativos, un marco que había desarrollado durante años de trabajar solo en Arwick. La empresa estaba feliz de aprovechar la publicidad gratuita. Nadie preguntó si necesitaba una habitación de hotel, o una dieta. Ahí fue donde conocí a Webb Moran. Webb era director de ingeniería en Autotech Solutions. Me abordó después de mi sesión. Sin rodeos. Simplemente se acercó y dijo, la implementación detrás de ese marco debe ser extraordinaria. Realmente me gustaría entender cómo lo construiste. Hablamos durante 4 horas, con cuidado y profesionalismo. Sin detalles específicos de la empresa, sin detalles operativos, solo 2 ingenieros comparando enfoques. La primera conversación de ingeniería real que había tenido en más tiempo del que honestamente podía recordar. Al final, me entregó su tarjeta. Dijo que estaba desarrollando un nuevo marco de integración de equipos y quería una perspectiva externa. Solo asesoramiento de fin de semana, nada operativo, nada que tocara un sistema de Arwick. Mencionó una tarifa de consultoría diaria. Era más por día de lo que ganaba en una semana en Arwick. Revisé mi contrato de trabajo 3 veces antes de decir que sí. Autotech vendía equipos, no eran un competidor. El trabajo era puramente consultivo, revisar sus especificaciones propuestas, ofrecer una perspectiva sobre la filosofía de integración. Mantuve registros escritos de cada sesión, fecha, tema, duración, asistentes, todo documentado. Durante 8 semanas, viví en 2 vías, entre semana, manteniendo una instalación de producción de 3 líneas yo solo, atendiendo llamadas a medianoche, cargando con un conocimiento institucional que solo vivía en mi cabeza, los fines de semana, sentado frente a una mesa con personas que hacían preguntas y realmente querían las respuestas. Era la primera vez en años que me sentía como un ingeniero, en lugar de un encargado de mantenimiento. Alguien en Arwick vio mi camioneta estacionada cerca de la oficina de Autotech un sábado por la mañana, hizo suposiciones, no preguntó, simplemente lo informó. Y así fue como terminé con la carpeta de Reed Callaway en mi escritorio, a las 2:13 de la tarde de un miércoles.
Phil, el guardia de seguridad que me acompañó a la salida, llevaba casi tanto tiempo en Arwick como yo. No intentó llenar el silencio, simplemente caminó a mi lado a un ritmo normal, sostuvo la puerta del vestíbulo, y cuando llegamos al estacionamiento, me dio un solo asentimiento. Fue lo más honesto que cualquiera en Arwick me había comunicado en meses. Puse mi caja en la camioneta, una taza de café, un guante de trabajo que buscaba desde marzo, una libreta llena de diagramas de sistemas que nadie más podía leer. Me senté al volante y miré el edificio por un momento, los muelles de carga, las chimeneas de ventilación en el techo, la ventana de la oficina donde había pasado más horas que en casa durante los últimos 5 años. Mi teléfono vibró. Webb, ¿sigues disponible para el lunes? Me quedé sentado un segundo, luego le respondí, sí, a tiempo completo ahora, si la oferta sigue en pie. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Sigue en pie. Nos vemos el lunes. Me detuve en una gasolinera de camino a casa. Compré un café grande. Me senté en el estacionamiento con la ventanilla bajada y no hice nada durante unos 15 minutos. Sin alertas, sin la conciencia subyacente de sistemas esperando mi atención. Solo el ruido de la carretera, y la radio country de alguien, desde el surtidor de al lado. Esa noche dormí 8 horas, profundamente, sin interrupciones. Cuando me desperté y el reloj marcaba las 6:42, y nada me había sacado del sueño, tardé un momento en entender por qué se sentía tan extraño. La mañana del lunes en Autotech fue un mundo diferente. Webb me recibió él mismo en el vestíbulo. Sin asistente, sin anfitrión, solo él, un apretón de manos y una orientación adecuada que comenzó por el ala de ingeniería, en lugar de con el papeleo de recursos humanos. Me presentó a mi equipo. 5 ingenieros, cada uno con un área de responsabilidad definida. Roles claros. Nadie duplicando el trabajo de otro. Nadie con esa expresión particular que yo había dejado de notar en el espejo, porque la había estado viendo durante tanto tiempo. Esa mirada específica de una persona que carga con más de lo que debería, y finge que es normal. Uno de ellos, P.T.A. Kefer, ya estaba de pie cuando entré. Tenía una copia impresa de mi presentación de Chicago en su escritorio, con notas manuscritas en los márgenes, notas reales, del tipo que haces cuando realmente estás pensando en el material. Quiero rebatir el apilamiento de tolerancias en tu modelo de calibración, dijo antes de que siquiera dejara mi bolso. Creo que falla bajo condiciones de ciclo alto. Explícame tu razonamiento. Miré sus notas. Tenía razón. Muéstrame, dije. Pasamos 2 horas en la pizarra. Él desafió mis suposiciones. Yo desafié las suyas. Otros 2 ingenieros arrastraron sus sillas y se unieron, sin que se les pidiera. Para el mediodía, habíamos desarrollado una variación del modelo original que era genuinamente más sólida de lo que yo había presentado en Chicago. Había olvidado lo que se sentía. No dividir el trabajo, sino construir algo juntos con personas que esperaban ser rebatidas, y que rebatían de todos modos. Esa tarde, de vuelta en la ciudad, los sistemas de Arwick comenzaron a desmoronarse. No necesitaba que nadie me lo reportara. Conocía esas máquinas como se conocen los sonidos de una casa en la que has vivido durante 20 años. Cada martes por la noche, se ejecutaba el ciclo de calibración SCADA, y requería una anulación manual que yo realizaba, sin falta, cada semana. Lo había señalado como una necesidad de capacitación 3 veces. Cada vez, la sesión se posponía por algo más urgente. Cada vez, se me decía que lo abordaríamos más tarde. Ahora no había un más tarde. El martes por la noche, Dale llamó. Estaba viendo un partido. Lo dejé ir al buzón de voz. Hola Cole, soy Dale. Estoy viendo un comportamiento inusual en la red de control, probablemente solo sea algo de configuración. Llámame cuando tengas un momento. Algo de configuración. Borré el mensaje y vi el resto del partido. La mañana del miércoles trajo 4 llamadas perdidas de personas con títulos cada vez más importantes. Para el miércoles por la tarde, Naen de la oficina ejecutiva había dejado un mensaje de voz, informándome que el CEO había autorizado una discusión sobre los términos de consultoría de emergencia. Respondí con un mensaje de una sola línea, centrado en una posición ahora, como se sugirió.
Lo que sentí no fue satisfacción. Quiero ser honesto al respecto. No fue la sensación que la gente asume que es. Fue más como estar al borde de una zanja que le había señalado a alguien 3 años seguidos, viéndolos conducir directamente hacia ella. De todos modos, tenías razón. Pero tener razón en algo así no es un premio. Es solo una fría confirmación de algo en lo que te hubiera gustado equivocarte. Para el jueves por la mañana, la noticia de la interrupción comenzaba a circular. Parada de producción en un importante fabricante del Medio Oeste. Alertas regulatorias, cláusulas de penalización contractual activándose. Webb me mostró un titular en su teléfono antes de nuestra reunión matutina. Todavía no había nombre de empresa, pero ambos sabíamos. Han estado llamando a nuestra oficina principal, dijo él. Intentando comunicarse contigo a través de nosotros. Asentí. Es tu decisión, dijo él completamente. Esa era la característica de Webb. No me decía qué hacer. Solo se aseguró de que supiera que tenía una elección. Eso era más nuevo para mí de lo que debería haber sido. El mensaje de voz de Terence Walsh llegó a las 11:40 de esa mañana. Walsh era el presidente de la Junta. Había visto su nombre en las comunicaciones de la empresa durante años, pero nunca había hablado con él directamente. Su voz tenía el cansancio específico de alguien que ya había tenido unas 48 horas muy malas, y que esperaba más de lo mismo. Me dijo que varios ejecutivos habían sido despedidos esa mañana, Reed Calewa, Spence Dull. Dijo que la Junta había revisado mi historial laboral y mis presentaciones de documentación, aquellas marcadas como baja prioridad, que permanecían sin leer en una unidad compartida durante 14 meses, y había reconocido que las fallas sistémicas habían llevado a mi partida. Me pidió que lo llamara directamente. Me quedé un rato con ese mensaje. El día anterior, Pete y yo estábamos terminando una revisión de sistemas, cuando él dijo, casi distraídamente, mientras tapaba marcadores y hablaba, ¿sabes cuál es el movimiento más poderoso en una situación como esta? No dejarlos caer completamente, aparecer, resolverlo en tus propios términos, para que pasen el resto de sus carreras sabiendo exactamente a lo que renunciaron. Ni siquiera me estaba mirando cuando lo dijo, solo estaba limpiando la pizarra. Pensé en eso. Entonces, llamé a Terence Walsh. Respondió antes del segundo timbrazo. Le dije que mi tarifa era de $4.500 por día, con un pago mínimo de 3 días por adelantado. Aceptó antes de que terminara la frase. Luego, expuse mis condiciones. Primero, solo de forma remota. No pondría un pie en ese edificio. Segundo, solo instrucciones. Su equipo implementa. Yo no accedo a sus sistemas directamente. Tercero, un reconocimiento público por escrito, no una disculpa. Un reconocimiento de que planteé estas vulnerabilidades repetidamente durante 18 meses, y fui desautorizado cada vez. Una disculpa se trata de sentimientos. Un reconocimiento se trata del registro. Quería que el registro se corrigiera. Cuarto, que los ingenieros que habían sido despedidos en los últimos 2 años recibieran 6 meses de indemnización y referencias limpias de forma retroactiva. Quinto, que Arwick creara y financiara completamente la estructura del equipo de sistemas que yo había propuesto originalmente, 4 ingenieros, especializaciones definidas, salarios a precio de mercado y una estructura de informes que les otorgara autoridad real para actuar sobre lo que encontraran. Walsh se quedó en silencio. Escuché papeles moviéndose, voces amortiguadas de fondo. Aceptamos todas las condiciones, dijo. Transfiere el pago hoy mismo. Confirmación por escrito de cada condición antes de que empiece. Comenzaré esta tarde. La confirmación llegó a las 3:15. El pago se confirmó a las 3:40. Abrí mi portátil a las 4 en punto. La recuperación tardó 3 días completos. El personal técnico restante de Arwick era gente capaz. El problema no era su competencia. Era que nunca se les había mostrado cómo funcionaba realmente el sistema. Esa no era su falla. Fue la falla de una cultura de gestión que confundió la memoria de una persona con una base de conocimientos, y la llamó infraestructura. Cada paso que les daba venía con una explicación. No para ralentizar las cosas,
porque el objetivo era que lo entendieran, no solo que lo ejecutaran. No iba a dejarlos como los había encontrado. Día 1. Ciclo de autenticación y credenciales restaurado. Línea 1 de nuevo en línea para las 8 de la tarde. Día 2. Secuencia de calibración SCADA reconstruida desde cero, utilizando la documentación que yo había presentado 14 meses antes, que estaba en una carpeta de unidad compartida, marcada como baja prioridad y sin leer. Cuando le dije a su líder técnico dónde se encontraba el archivo, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, simplemente dijo, entendido, y lo abrió. Día 3. Líneas 2 y 3 restauradas. Capacidad de producción completa restablecida para media tarde, suficiente para salvar un envío parcial del gran contrato, pero no lo suficiente para evitar las multas, que ya se habían activado. Las acciones habían caído 22%. El daño a las relaciones con los clientes iba a tardar mucho más que la recuperación técnica, con una gran diferencia. A mitad del día 2, Dale se unió a la videollamada. Parecía que no había dormido desde el martes. Comenzó a decir algo cuando apareció en pantalla. Ahora no, dije. Hagamos que las líneas funcionen. Asintió y no volvió a hablar. Antes de cerrar la llamada final del día 3, le dije al equipo reunido, unas 14 personas en pantalla, desde técnicos de planta hasta el líder de sistemas interino que habían traído de fuera, cada vulnerabilidad que señalé en los últimos 18 meses está en su unidad compartida. Esos documentos fueron marcados como baja prioridad. Léanlos. No porque algo más esté a punto de fallar, aunque podría ser, sino porque su trabajo de ahora en adelante es asegurarse de que ninguna persona vuelva a llevar esto sola. Así es como sucedió esto. Así es como siempre sucede. Nadie habló por un momento. El líder interino dijo, empezamos el lunes. Cerré el portátil. Ese fin de semana, Tyler condujo desde Columbus. Apareció el sábado, alrededor del mediodía, sin ningún plan en particular. Pedimos pizza, abrimos un par de cervezas, pusimos el partido. No revisé mi teléfono ni una vez en toda la tarde. Él lo notó. Pude darme cuenta por la forma en que se acomodó, aproximadamente una hora después, como si hubiera estado reteniendo algo, esperando a ver si realmente iba a estar presente y luego decidió que sí lo estaría. No hablamos de nada de eso. El despido, la semana, la empresa. No somos así el uno con el otro. Solo vimos el partido. Fue la mejor tarde que había tenido en años. Mejor que todo lo demás. Mejor que tener razón. Mejor que la confirmación del pago. Mejor que ver a Dale callarse en una videollamada. Solo el partido, solo mi hijo en el sofá a mi lado. Nadie necesitaba nada de ninguno de nosotros. Esa fue la cosa a la que no había podido ponerle un número durante 24 años. La cosa que no aparece en ningún modelo de personal o informe de vulnerabilidad, el costo de ser siempre la persona que tiene que responder. Había terminado de pagarlo. 6 semanas después de unirme a Autotech a tiempo completo, Webb me pidió que presentara una nueva iniciativa al equipo ejecutivo. El concepto se había estado gestando desde la semana de la interrupción de Arwick, cuando la oficina principal de Autotech había recibido 17 consultas de fabricantes que querían una evaluación independiente de su resiliencia operativa. Empresas que habían visto la cobertura de noticias y reconocido algo familiar en ella, no el fallo técnico específico, sino la situación detrás de él, el único ingeniero, los informes ignorados, el sistema que funcionaba con la memoria de una persona en lugar de documentación real. Resulta que había muchas empresas construidas exactamente de esa manera. Una división de consultoría dedicada, no soporte de sistemas, sino evaluación de resiliencia de sistemas. Entrar en las instalaciones de fabricación y encontrar los puntos únicos de falla antes de que se convirtieran en titulares. Encontrar al tipo que no había tomado unas vacaciones de verdad en 4 años, porque nadie más sabía cómo cubrir sus sistemas. Encontrar la carpeta llena de vulnerabilidades señaladas, sin leer en una unidad compartida. Tuve la propuesta completa lista en 3 días, modelo de personal, niveles de servicio, estructura de precios, proyección de cartera a 6 meses. La aprobación ejecutiva fue unánime. Publicamos 4 puestos de ingeniería esa semana. En 6 semanas, habíamos contratado a especialistas en automatización industrial, sistemas PLC,
arquitecturas cada y operaciones de la cadena de suministro. Cada uno con un rol definido, una clara responsabilidad, un requisito de gestión del conocimiento integrado en cada compromiso. Nada se consideraba operativo hasta que estaba lo suficientemente bien documentado como para que otra persona pudiera ejecutarlo. Pete se convirtió en mi líder adjunto en la división. Tenía los instintos correctos, y lo que es más importante, no tenía paciencia alguna para los puntos únicos de falla, ni en los sistemas ni en las organizaciones. Nuestros primeros 3 clientes vinieron directamente de las consecuencias de la interrupción de Arwit. Empresas que habían visto las noticias y nos habían llamado antes de que terminara la semana. Cada compromiso comenzaba de la misma manera. Entrábamos, pedíamos ver la documentación de los sistemas, y observábamos la misma expresión cruzar el mismo rostro. Esa mirada particular de alguien que se da cuenta de que la documentación que pensaba que existía, en realidad no existía. Al final de nuestro primer trimestre completo, teníamos 7 compromisos activos y 4 más en trámite. Los ingresos estaban por delante de la proyección. Más importante aún, estábamos empezando a construir una reputación en la industria, no como la empresa que intervino después del colapso de Arwit, sino como la empresa que previno el siguiente. 3 meses después de que Phil me acompañara por última vez por el vestíbulo de Arwit, estaba de nuevo en el escenario de la misma conferencia de Chicago donde había conocido a Webb. Circunstancias diferentes. La última vez, había sido un ingeniero solitario presentando un marco que había construido completamente por sí mismo, esperando que la persona adecuada en la audiencia prestara atención. Esta vez, presentaba como el jefe de una división en crecimiento, con clientes reales, un equipo real, y una metodología que ya había sido probada bajo las peores condiciones posibles. Dale estaba en la audiencia, en la tercera fila, lado izquierdo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, lo cual sé que no tiene sentido lógico, pero así es como lo percibí. Ivy Reston también estaba allí. Ella era la nueva directora de sistemas. Arwit finalmente había contratado el puesto que debería haber existido hace 3 años. Después de la sesión, esperó hasta que la multitud a mi alrededor se dispersó, y luego se acercó. Tu documentación lo salvó, dijo ella. Una vez que alguien realmente la leyó. ¿Cuánto atraso tienen? Pregunté. 6 meses mínimo, dijo ella sin reproche, solo como un hecho. Pero ahora están leyendo. Bien. Estoy formando el equipo que propusiste, dijo. La misma estructura, casi exactamente el mismo modelo de personal que presentaste. Asentí. Gracias, dijo. Lo digo en serio. Esa noche, conduje a casa por la interestatal, la ventanilla un poco abierta. Nada más que llanas tierras de cultivo de Indiana, extendiéndose hasta el horizonte en ambas direcciones. El sol estaba bajando y los campos se estaban volviendo dorados. Y mi teléfono estaba en el portavasos y permaneció completamente en silencio durante todo el trayecto. Sin alertas, sin llamadas, nada esperando que yo fuera la única persona que supiera qué hacer. Hay algo que nadie te dice sobre ser la persona que lo mantiene todo unido. Dejas de notar el peso después de un tiempo. Se convierte en tu estado normal. Calibras todo tu sentido de la normalidad en torno a ello, las llamadas a medianoche, las cenas perdidas, las vacaciones que nunca suceden porque algo saldrá mal y nadie más puede manejarlo. Te dices a ti mismo que es solo la industria, solo esta empresa, solo algo temporal hasta que contraten a alguien o finalmente lean esos informes. Te lo dices a ti mismo durante años. Y entonces, una tarde de miércoles, un tipo de recursos humanos deja una carpeta en tu escritorio. Y tomas tu credencial de acceso y la dejas. Y caminas por el vestíbulo y cruzas el estacionamiento. Y te sientas en tu camioneta y notas algo extraño. El peso ha desaparecido. Y fue tan pesado durante tanto tiempo, que dejaste de sentirlo como peso. Pensaste que eras solo tú, que así eras tú, que eso era lo que significaba tomarse el trabajo en serio. No eras tú. Era lo que ellos te habían impuesto, y a lo que siguieron añadiendo, y nunca pensaron en comprobar si una persona podía soportarlo indefinidamente. 24 años es mucho tiempo. Suficiente tiempo para que olvides cómo se sentía el trabajo antes de que se convirtiera en todo.
Suficiente tiempo para que una noche de martes en el estacionamiento de una churrasquería se convierta en el recuerdo que te acompaña, no los miles de problemas que resolviste. Lo que sé ahora, hay una diferencia entre ser necesitado y ser valorado. Arwick me necesitaba como un edificio necesita muros de carga. No podían quitarlos, pero tampoco pensaban en ellos. No hasta que algo se movió y el techo empezó a agrietarse. Autotes valoró la ingeniería, valoró el pensamiento detrás de ella, valoró a la persona asociada a ella lo suficiente como para preguntar qué necesitaba y luego, realmente, llevarlo a cabo. Esa diferencia lo es todo. La venganza, si así quieres llamarla, no fue la interrupción. No fue la caída del 22% de las acciones, ni la pérdida de sus puestos por parte de los ejecutivos, ni las multas llegando todas a la vez. Esas cosas sucedieron. Tuvieron consecuencias. En cierto modo, fueron justas, pero no eran el objetivo. El objetivo fue lo que vino después. Cada cliente que firmamos, cada presentación en conferencia con mi nombre, cada vez que nuestra división apareció en la prensa especializada porque habíamos resuelto un problema para un fabricante que había estado a una mala semana de su propia versión del desastre de Arwick. Cada anuncio que Dale tuvo que leer con mi nombre en él, sabiendo que él mismo me había abierto la puerta y me había acompañado por ella. Eso es lo que perdura, no su pérdida. Mi ganancia, visible, documentada, creciente, y nada que ellos pudieran hacer excepto mirar. No perdieron a un ingeniero de sistemas esa tarde de miércoles. Perdieron todo lo que yo iba a construir a continuación.